Bueno, doy lectura de Lucas, el capítulo 21, versículo del 5 al 19. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado, con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy. Y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los invito a que tengamos una oración antes de comenzar la reflexión bíblica de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra provoca nuevas realidades. Te pedimos para que tu Espíritu Santo inspire a este predicador, que también es pecador, y para que esta predicación que la lleva el predicador al oído, tú, Señor, la puedas llevar del oído al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, bueno, el texto del día de hoy, texto que quizá habíamos escuchado en alguna oportunidad. Hay diferentes formas de enfocarse, hay diferentes formas también de tomar este texto, por dónde entrarle. Hay mucho tema en un texto como este. Pero fíjense que partiendo del contexto del capítulo, unos versículos antes, Jesús y sus seguidores estaban fuera del templo presenciando las ofrendas de la gente rica y también de una viuda que aparece ahí, muy pobre, que depositó sus únicas 2 monedas que tenía en el arca del templo. Jesús les dice a los que estaban allí: en verdad les digo que esta viuda ha echado más que todos, porque todos ellos ofrendaron a Dios lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Fíjense lo que Jesús le está enseñando en ese momento. Tremendamente potente. Les está enseñando qué es lo importante, lo que tiene esa viuda en el corazón, que es el amor a Dios. Dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba, mientras que otros tenían otros dioses, lo más probable el dios del dinero. Quería hacer un poquito este contexto, que pudiésemos ver un poco qué viene inmediatamente antes del texto del día de hoy, porque siempre me deja sorprendido la claridad con la que habla la Biblia para describir nuestra naturaleza humana.
Inmediatamente después que Jesús les habla de la importancia de las cosas que cada uno tiene en el corazón, lo que no se ve, y que las grandes ofrendas, que es lo que se ve, no son importantes, ¿qué hacen los discípulos? Vuelven a obnubilarse con la grandeza. Pero inmediatamente. El texto dice, fíjense el del día de hoy, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo. O sea, hicieron caso omiso a lo que Jesús le estaba hablando de la viuda. No hubo ningún comentario, nada, de los discípulos. Sino que algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado, con las hermosas piedras y con las grandes ofrendas dedicadas a Dios. Y ahí es donde yo me preguntaba, y también te pregunto a ti, ¿tu vida se mueve por lo grandioso que ves con tus ojos o por lo que escuchas de Dios? Al parecer esos discípulos se movían por lo que veían, por lo grandioso que veían, y no por lo que les decía Dios. Bueno, tenemos que recordar un poco de historia de la Biblia también, que en ese templo del cual hablan estaba en Jerusalén y se hacían sacrificios de animales por el perdón de los pecados del pueblo. Y también se creía que la presencia de Dios estaba allí, en el templo. Herodes, que se llama el Grande, le decían el Grande, había renovado el templo de Jerusalén y finalmente se había terminado. Entonces, Tasio, que era un historiador de ese tiempo, del Imperio Romano, del siglo III en realidad, describió aquel templo, abro comillas, inmensamente opulento. Algunas columnas de mármol, las más altas, llegaban a 12 metros de altura. Los ornamentos incluían tapicería, puertas de oro y de bronce, y racimos de uva de oro. Cierro las comillas. Es por eso, mis queridos hermanos, que caminando por fuera del templo, allí en Jerusalén, los discípulos de Jesús estaban tan contentos porque finalmente el templo se había terminado de renovar. Algo que esperaba la gente en ese tiempo. Esa opulencia, eso maravilloso que veían, las piedras preciosas, las grandes ofrendas, hacían a esos discípulos obviar lo que Jesús les estaba diciendo. Vuelvo a repetir, todos estaban muy contentos que el templo al fin se había terminado. Pero fíjense que bruscamente Jesús le revienta la burbuja, diciéndoles que se vienen días en que no quedará nada de lo que ven. No quedará nada de esas piedras, que todo eso será destruido. No solo el templo en Jerusalén, sino que todo lo que podemos ver materialmente, o sea, el fin del mundo. Debido a esto, yo creo, me pongo en el lugar de los discípulos, que estaban tan alegres porque al fin ese templo estaba listo, contentos. Jesús les revienta la burbuja, me imagino los enojados, o no comprendiendo por qué también Jesús, que tú eres judío, no estás contento con esto. Debido a esto, los discípulos, lo más probable, desencajados, desubicados, no entendiendo, le hacen dos preguntas, dice la Escritura. ¿Cuándo sucederá esa destrucción? ¿Y qué señales habrá? Fíjense que Jesús solo respondió una. No respondió cuándo sucederá, sino que respondió cuáles señales van a haber. En definitiva, Jesús es Dios. Y Él sabe qué es lo que te conviene a ti conocer y no conocer. Solo a Él le corresponde qué es y cuál es el límite de nuestro conocimiento humano. Jesús responde solo las señales que habrán cuando estas destrucciones van a suceder o estén por suceder. De una u otra forma, Jesús,
¿qué es lo que hace? Prepara a sus discípulos para la destrucción del templo, para el juicio final, y también te prepara en el día de hoy a ti. El Señor parte diciendo lo siguiente: deben cuidarse de quienes se hagan pasar por mí, dice el Señor. Vendrán muchos que dirán, yo soy. Y también de los que digan que el fin está cerca. Me acordé en los 2000, en el año 2000, ¿cierto? Cuando muchos decían en estos muchos calendarios inventados por el ser humano que en el 2000 iba a ocurrir el fin del mundo. Muchas personas se suicidaron ese día, personas que creían que la computación nunca más iba a funcionar, hubo colapso en muchas cosas. Todo tipo de calendarios inventados, generalmente para meter miedo o manejar algunas conciencias, para especular lo que solo Dios sabe. El Señor dice también, tengan ojo con los que se autodenominan mesías, gurúes, o que tienen un mensaje revelado solo a ellos y que lo mantienen en secreto. Jesús les dice claramente, ustedes no los sigan. Con esta frase me recuerda algunas citas de Martín Lutero, que el mismo Martín Lutero decía, no tienen que andar buscando revelación fuera de la Biblia, toda la revelación está aquí. Tengan ojo, dice Jesús, con los que se autodenominan gurúes, mesías o que fueron revelados secretos especiales para una persona y que no están acá. Dice el Señor, habrá otras visiones, habrá guerras, levantamientos, nación contra nación, terremotos, hambres, pestes, cosas espantosas. Muchas de estas señales nos muestran de una u otra forma a un mundo devorándose a sí mismo, realizando todo lo contrario por lo cual Dios nos creó, a través de las guerras, matándose unos con otros, destruyendo la creación. Jesús nos creó para cuidar la creación. Jesús nos creó para cuidar al otro, al prójimo. Hermano, hermana, tú que estás acá o escuchando este sermón, tu vida se mueve por lo oscuro que ves, por miedo a lo que sucederá. Es una pregunta que podemos hacernos. Si nuestra vida se mueve por lo que vemos, por la triste que nos rodea, por la muerte que nos rodea, por los terremotos y las cosas espantosas que nos rodean, y por miedo a lo que sucederá. Pero Jesús les dice a los discípulos, y también te lo dice a ti, no te alarmes, no tengas miedo, porque tú no eres un hijo abandonado, tú no eres huérfano, eres hijo de la resurrección. En medio de ese caos que ves, tenemos la oportunidad de ser testigo fiel de Dios. El relato de Jesús en esta lectura sigue con otras señales que vendrán antes del fin. Abro comillas. Pero antes que todo esto suceda, les echarán mano, los perseguirán por creer en mí, por mi causa los odiarán. Dicho en otras palabras, te intentarán silenciar por ser discípulo de Jesús. Pero en medio de ese silencio podemos dar testimonio de Jesús. El mismo Dios te dice que en esos momentos Él pondrá palabra en ti y sabiduría en ti cuanto intenten silenciarte por creer en Jesús. Ahora te tengo una mala noticia. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo tiene una mala noticia? Sí, lamentablemente. Tengo una mala noticia. En el año 70 después de Cristo, 70, el templo de Jerusalén fue completamente destruido. Este mundo, otra mala noticia, este mundo como lo conocemos también se va a terminar. Solo Dios sabe cuándo y cómo. Jesús, nuestro Señor,
que en nuestro templo, en la presencia de Dios viviente, también fue muerto en una cruz. Malas noticias. Pero ahora te tengo una buena noticia. Jesús no continuó muerto, sino que resucitó y ahora vive para siempre. Su resurrección es tu resurrección. Él es nuestro templo eterno. Él es la presencia de Dios viva. Él es nuestro templo donde nos podemos refugiar, donde podemos beber de sus promesas y de su perdón. En medio de toda la destrucción y muerte que te rodea, tu vida se salvará. El mundo entero se pondrá nervioso cuando se acerque el fin, pero nosotros lo viviremos también, quizás con algunos temores, pero con esperanza. Dios te da una hermosa promesa en el texto del día de hoy. Abro comillas y fíjense lo que dice acá. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Cuando yo leí este texto, yo dije, ¡wow! Pero yo ya he perdido bastante pelo de la cabeza, Señor. No se trata de eso, hermanos. Cuando Jesús habla de esto, de que no se va a perder ningún cabello de tu cabeza, te está hablando de tu vida como resucitado. Permanece en la palabra de Dios que te da hoy. Dios cuidará de ti. Y así disfrutarás lo que es tuyo en Jesús, la vida eterna, que ya comienza hoy, que estás escuchando esta predicación. La fidelidad no se aferra a las señales que vamos a ver, sino a aquel que habla. Cuando te sientas obnubilado, como estaban en ese momento los discípulos, por lo que ves, por lo grandioso de las piedras preciosas que podemos ver, por las grandes ofrendas que podemos ver, o también por la fama terrenal, por los grandes palacios, por las grandes casas, los grandes templos, o cuando también te sientas un poco complicado, con miedo por lo que ves, por las cosas terribles que ves. No permanezcas en lo que ves, permanece en lo que oyes de Dios. La fidelidad no se aferra a las señales que ves con tus ojos, sino a aquel que habla a tu oído, que es Cristo Jesús. Cuando el mundo se derrumbe, cuando tus fuerzas se agoten y tus respuestas fallen, no estarás perdido. Ni un cabello se perderá, porque Él resucitó y su palabra es la que permanece para siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú sabes también nuestros miedos. Tú conoces también nuestras alegrías. Tú conoces nuestras falsas esperanzas, nuestros falsos fundamentos. Tú sabes, Señor, por lo que nos dejamos guiar y por lo que no nos dejamos guiar. Fortalécenos, Señor. Que podamos permanecer en lo que hablas a nuestro oído y no en lo que vemos. Que podamos mantener esa esperanza, porque tú mismo lo prometiste, de que tú cuidarás tanto de nosotros, de que incluso ningún cabello se perderá. Gracias, Padre amado, porque en ti estamos seguros. Tú eres nuestro templo, nuestra fortaleza, nuestro perdón y nuestra resurrección. Amén.